Veamos Jueces, el libro de Jueces, el segundo libro de los profetas, cómo conecta con Primera de Corintios. El libro de Jueces también tiene una clave oculta en su introducción para indicar la posición en el canon de libros. Pero no solo eso, sino que además nos sugiere de varias maneras su correspondencia con Primera de Corintios. Es recomendable que leamos ese primer capítulo del libro de Jueces. Con eso se facilita más este estudio. El libro de Jueces es el séptimo libro del Antiguo Testamento o Tanaj y anuncia al séptimo libro que está en el Nuevo Testamento, que es Primera de Corintios. Un 7 profetiza a otro 7. Y sobre esto hay una referencia en el primer capítulo de Jueces. Dice Jueces capítulo 1, verso 7. Entonces dijo Adoni-Besec, 70 reyes cortados sus pulgares de las manos y los pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. La palabra hebrea que aparece en el texto como 70 puede entenderse en sentido estricto como un par de sietes. La terminación im en hebreo puede significar dual o puede significar plural. Entonces podría ser par de sietes. Así que las 7 decenas o el par de sietes tiene correspondencia para señalar el séptimo libro de un lado y el séptimo libro del otro lado. Pero hay más. Si vemos más adelantito, en el mismo capítulo 1 de Jueces, pero el verso 11 al 13, dice, y de ahí fue que los habitantes, y ahí fue, y de ahí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer, y dijo Caleb, el que hiera a Kiriat Sefer y la tome, yo le daré a Asa mi hija por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenes. Eso está en Jueces capítulo 1, verso 11 al 13. La primera pregunta que nos hacemos aquí es, ¿por qué llamarle a la ciudad Kiriat Sefer si en ese tiempo su nombre vigente era Debir? Entiendo que se dé como un punto de referencia. Antes a esta ciudad Debir se llamaba Kiriat Sefer, pero continuemos con la narración en Debir. Como si no tuviera mucha importancia. La importancia surge cuando hacemos traducciones. Kiriat Sefer significa libro de la ciudad o ciudad de libro. La hija de Caleb, que es la que va a dar como recompensa, como premio al que tome esa ciudad que se llama Kiriat Sefer, se llama Axa y significa grillete, cadena. Fíjense qué interesante. Debir, que era el nombre actual de la ciudad Kiriat Sefer, se traduce como oráculo, pero puede ser como tiene la raíz de hablar, la raíz de palabra. Entonces podríamos considerarlo como la palabra o
lo que se habla. Y Otoniel, que va a ser el que va a tomar la ciudad de Kiriat Sefer, que ahora se llama Debir, para llevarse a la mujer que está en recompensa. Debe haber sido guapa la mujer, porque para irse a pelear con toda la ciudad. Otoniel significa Dios lo fuerza, Dios lo forzó. Por eso la Biblia no debe entenderse muy literalmente, porque en cada palabra, en cada traducción, en cada símbolo y en cada metáfora está diciendo muchísimas más cosas. Recapitulemos. Platiquémoslo de esta manera. De ahí fue a los que habitaban en Debir, que significa palabra, que antes se llamaba Kiriat Sefer, libro para la ciudad. Y dijo Caleb: el que hiera a Kiriat Sefer, al libro para la ciudad, y la tome, yo le daré a Axa, que significa cadena, grillete, mi hija por mujer. Y la tomó Otoniel, que significa Dios fuerza. Esto es como si dijéramos, veamos primero lo que es Kiriat Sefer, porque hay una información más que necesitamos. La lengua hebrea antiguamente se escribía solamente las letras consonantes, no se escribían las vocales. Entonces, Kiriat, que significa con Sefer, libro para la ciudad, el término Kiriat se escribe, imaginen que son letras hebreas, las vamos a decir en español, C-R-I-Y-T. C-R-Y-T. Crit. Eso sería como en la Biblia hebrea se escribió la palabra Kiriat. Si estuviéramos escribiendo la palabra Corintio, que es donde va a conectar, recordemos que estamos en el libro de Jueces, que va a conectar con Primera de Corintios, sería bien semejante, porque si le quitáramos las vocales a Corintio, nos daría C-R-Y-N-T. Casi lo mismo, una N de más, que podríamos buscar una justificación. Esto es una conexión sutil, yo lo entiendo. Es muy interesante, pero es sutil. Puede ponerse en duda, puede cuestionarse. Pero qué curioso es que estuviera anunciando el libro de Jueces con Kiriat a Corintios, como diciendo, más adelante tengo que conectar con Corintios. ¿Y qué es Corinto? La ciudad a quien le escribe Pablo, los Corintios. Pues es la ciudad a la que va el libro, la carta a los Corintios. Entonces recordemos que Kiriat Sefer no solamente se parece a Corintios en que las letras podrían ser las mismas de la palabra Kiriat y Corintio, sino que además Corintio es una ciudad a la que se le escribió un libro. Y Kiriat Sefer significa libro para la ciudad, o como dijimos, libro sí para la ciudad. La carta a los Corintios es un libro para la ciudad de Corinto, y Corintio y Kiriat se parecen mucho en sus consonantes que la componen, como la estructura o raíz verbal. Y Kiriat Sefer antes se llamaba así, pero en el momento en que se narra el libro de Jueces, se tenía el nombre de Debir, que significa palabra. Entonces,
el libro para la ciudad lleva la palabra. Corintios es el libro que se escribe a una ciudad y lleva la palabra de Dios. Y todo eso lo estaba diciendo Jueces. 7 de un lado y 7 del otro, porque el libro de Jueces es el séptimo libro. Primera de Corintios es la séptima epístola. Perdón, es el séptimo libro del Nuevo Testamento, la segunda epístola. Si el séptimo de un lado con el séptimo del otro lado, ya no lo había insinuado en aquello del par de sietes. Y luego nos insinúa lo de Kiriat con Corintio. Pero nos lo reafirma cuando dice, se trata del libro que se escribe a una ciudad. Eso es lo que pasó en Corintio. Y luego nos lo termina de reafirmar o de sugerir cuando dice, debir, es la palabra. Ahí va la palabra. Este primer capítulo de Jueces estaba anunciando la conexión con Primera de Corintios. Y lo terminamos de comprobar cuando ponemos la cereza en el pastel. La hija hermosa de Caleb, que es el premio a quien conquiste esa ciudad. ¿Y cómo se llama esa mujer hermosa que todos quisieran tener? Pues se llama grillete, cadena. Axa es lo que significa grillete, cadena. Es decir, Jueces, chequen a Primera de Corintios y el que encuentre, el que pueda conquistar o encontrar la relación, hallará la conexión y la cadena. ¿Sí? El premio es conectar Jueces con Primera de Corintios. Ese es el premio. ¿Y por qué podríamos conectar? ¿Cómo podría uno conectar un libro que se escribió cientos de años o siglos atrás con otro posterior? Bueno, porque hay un valiente. Otoniel es el que se gana a la hija. Y Otoniel significa Dios lo fuerza. Lo ha forzado Dios. Dios ha forzado que Jueces se parezca mucho a Primera de Corintios en alguna manera. Dios está forzando para que haya conexión. Por eso, Kiriat Sefer no va a aparecer en otra parte de la Biblia, sino nada más en esta narración. Porque los nombres y la traducción de ellos, de ciudades, de personas, está siempre diciendo algo más. En el libro de Jueces había división de líderes, o sea, a veces era uno el que gobernaba y a veces era otro, y había pleito para ver quién era el líder del pueblo hebreo. A veces se unen 2 o 3 tribus, a veces están todos juntos en familia. Y Pablo también tendrá una situación semejante en Corintios, en Primera de Corintios, porque preguntará, ¿qué acaso Cristo está dividido? Necesitamos estar unidos. Y así como el libro de Jueces está platicándonos de los jueces que han de gobernar, o los que gobernaron al pueblo hebreo, Pablo en Primera de Corintios dirá, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar a sus hermanos? Una búsqueda también de jueces dignos. Mientras en el pueblo israelita se buscaba eso, una persona digna para que pudiera tomar el papel de juez,
En Primera de Corintios se está buscando lo mismo. Otra semejanza, muy interesante semejanza, aquí no hay casualidades, sí hay coincidencias porque Dios hace que coincidan. Recuerden el significado de Otoniel, porque Dios lo fuerza. Es aquel pasaje en Jueces de Samson. Samson tiene una gran cabellera y con ella su fuerza. Es un nazareo que se consagró a Dios. Conocemos todos la historia de Samson. Pablo hablará sobre el cabello. En el 1 Corintios 11:6 y 11:7 hablará sobre por qué es digno tener cabello largo o no. Es una manera simbólica de entender que el cabello representa la sabiduría de Dios. Y a veces hay que hacer a un lado nuestra propia sabiduría para que la sabiduría de Dios sea la que nos guíe. Samson en hebreo significa sol brillante. Entonces, la cabellera de Samson le da fuerza porque es la sabiduría que Dios le dio. En Pablo nos dirá que el hombre se corte el cabello. ¿Por qué? Porque hay que someterse a la autoridad de Dios, que es mayor que la nuestra. No dejemos que nuestra propia sabiduría intente competir con la sabiduría de Dios. Existe otra correspondencia en un padre que ofrece a su hija virgen a Dios. En el libro de Jueces vamos a encontrar el episodio de Jefté, que para ir a la batalla le promete a Dios ofrecer a su hija que es virgen en sacrificio. Y aunque hay mucha discusión sobre este punto, porque algunos dicen Jefté mató a su hija porque Dios le dio la victoria, entonces la primera persona que viene a recibir a Jefté cuando llega victorioso es su hija. Y la promesa concreta había sido: el primero que salga a recibirme cuando yo llegue con la victoria, a ese ofreceré en holocausto. Y fue su propia hija, su hija virgen. Algunos suponen que tuvo que matar a su propia hija y otros dicen que no, que lo que ofreció fue su virginidad. Porque eso de holocausto se puede interpretar como viene de olá, de al-olá, que significa por encima, algo que va hacia arriba. El holocausto sí era como el humo, el aroma de los animales que se ofrecían en sacrificio y se quemaban. Entonces el humo que subiera, grato olor a Jehová. Entonces el holocausto viene de eso que se eleva hacia arriba, ese humo o aquel sacrificio. Pero pues podía no ser tan exacto en cuanto a que había que sacrificarla, y por eso muchos autores judíos y cristianos han sugerido que obviamente no mató a su hija, sino que la ofreció a Dios en alguna forma, y esa forma fue su virginidad, que se mantuviera virgen para siempre. Por eso en Jueces 11:37 dice: y volvió a decir a su padre. Está hablando la hija: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore por mi virginidad. ¿Por qué iba a llorar por su virginidad? Porque eso es lo que iba a ofrecer seguramente. Este pasaje tan difícil, tan enigmático, tan
atroz en alguna forma, que está en Jueces, tiene un paralelo en Primera de Corintios. Dice capítulo 7, verso 37 de Primera de Corintios. Dice, pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Eso dice Primera de Corintios. Obviamente también esto es simbólico porque suena atroz, suena escalofriante que un padre decida si la hija será virgen o no será virgen. Es hasta contradictorio porque inicia diciendo, sino que es dueño de su propia voluntad. Una persona que es dueño de su propia voluntad, ¿cómo coarta la voluntad de su hija? La hija debía decidir esas cosas, pero es simbólico y es metafórico. Sirva en este momento la conexión, mientras que en el libro de Jueces habla de un padre que va a obligar a su hija que quede virgen. En el libro de Primera de Corintios, en su paralelo, en la conexión, también hablará de un padre que deja, ordena, decide que su hija sea virgen. Como ven, hay muchas semejanzas entre el libro de Jueces y el libro de Primera de Corintios. Uno de los pasajes más enigmáticos y más escalofriantes del Antiguo Testamento es el que está en el libro de Jueces, capítulo 19, donde un levita va con su mujer y a su mujer la despedazan, la violan, la ultrajan los habitantes de una ciudad. Y él la encuentra a la mañana siguiente muerta. Y lo que hace este levita es agarrar a su mujer y cortarla en 12 pedazos. Y le mandó un pedazo de su mujer a cada una de las 12 tribus de Israel, diciendo, este ultraje se ha cometido en Israel. Está fuerte, ¿verdad? ¿Qué significará? Estamos leyendo palabra de Dios. Pero la palabra de Dios tiene profundidad. Es un océano muy profundo y tiene simbolismo y metáfora. Esto va a conectar también con Primera de Corintios en aquel pasaje de Pablo que dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Esto está en el capítulo 12, desde el verso 12 al 16. Hay una alegoría, una figura de un cuerpo seccionado que es importante que se mantenga unido y que todo corresponda. Si estamos hablando de Cristo y Cristo es el Verbo y el Verbo es la palabra de Dios y la Biblia es también la palabra de Dios, qué interesante advertencia de que no esté seccionado, de que volvamos a juntarlo, porque alguien o algunos o en otra época los hombres judíos y cristianos la seccionaron. Se cometió un crimen atroz hace tiempo. Y es importante que las piezas se mantengan juntas.
Para no hacerlo muy cansado, yo recomendaría que leyeran el comentario que está en este capítulo 15 de Sheva Grama, donde numéricamente nos va a explicar por qué la batalla entre las tribus de Israel y los benjaminitas tiene sentido y tiene profundidad. Es una cosa que en consecuencia va a resultar de ese ultraje que se hizo sobre la mujer del levita. El levita normalmente, antiguamente, eran los escribas, eran los que tenían la ley. Hasta tiempos de Esdras, que es donde ya cualquier persona de otra tribu puede ser rabino o estudiar las escrituras, pero de alguna forma los levitas como sacerdotes tenían esa autoridad. Entonces, si a lo que tenía el levita se le ultrajó y se le asesinó, como es su esposa, podríamos compararlo a los escritos judíos, hebreos. Vino alguien, o vinieron algunos, y ultrajaron los escritos hebreos. Entonces, el levita, que sería el custodio de las escrituras hebreas, diría: mi mujer está hecha pedazos. Cosa que sucedió con el Antiguo Testamento y el Tanaj, que en este momento están hechos pedazos por las naciones, por las iglesias, por los cristianos, al desacomodar los libros. Pablo en 1 Corintios nos dirá que hay que reordenarla, que todo es parte del cuerpo y que no debes menospreciar ninguna de las partes, como advirtiendo a los cristianos, tengamos respeto por las partes hebreas, tengamos respeto por esas piezas que también son parte del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo es el cuerpo del Verbo, y el cuerpo del Verbo es el cuerpo de la palabra de Dios. Seguiremos platicando sobre estas conexiones en un video posterior, porque es abundante. Por el momento, muchas gracias.